Saludos amigos, saludos amigas. De nuevo Héctor Tineo en el comentario en diariodominicano.com. El comentario de Héctor Tineo. Agradecemos la atención de ustedes en los comentarios que expresan con respecto a las opiniones que nosotros expresamos aquí en el comentario de diariodominicano.com. Eso es muy, muy importante, sus comentarios, conocer sus pareceres y respetar. Lo más importante es aprender a debatir respetando las ideas. El que no está de acuerdo con usted entender que tiene derecho a expresar su opinión y a mantener la que sustenta. Que nadie puede procurar ni pensar que debe eliminar a otro o a otra por la manera de su pensamiento. De eso ahí no, de ninguna manera. En la República Dominicana hoy se conmemora la fecha en la que llegó Rafael Leónidas Trujillo Molina al poder. Se trata de Rafael Leónidas Molina, que era el general jefe del ejército cuando el general Rafael en el gobierno del presidente Horacio Vázquez, que ese era el jefe, porque en ese momento República Dominicana no tenía la estructura que tiene hoy, como están las Fuerzas Armadas, que fíjense que nosotros tenemos incluso un Ministerio de Defensa. En aquel momento el jefe militar máximo que tenía República Dominicana era el jefe del ejército, el general Rafael Leónidas Trujillo Molina, que fue un militar que fue ascendiendo en el gobierno del presidente Horacio Vázquez hasta llegar al grado de general cuando Horacio Vázquez lo hace jefe del ejército. Ya en los finales, cuando Horacio Vázquez se mete en el proyecto de prolongar su mandato más allá de 1928, Horacio Vázquez había sido electo en virtud de la Constitución de la República, que en 1924 establecía que el periodo del presidente 4 años y no existía la reelección. Horacio Vázquez, sin embargo, a través de subterfugios legales, logró un mecanismo que le permitiera extender su mandato por 2 años. Es decir, en 1928, Horacio Vázquez extender su mandato. ¿Qué pasó ahí? Que comenzó un proceso de crisis en la República Dominicana. Algunos colaboradores de Horacio Vázquez comenzaron a conspirar y armar su muñeco de cómo tomar el poder, y el líder de ese movimiento, la cabeza, era Trujillo, que el general Trujillo era el jefe. Lo único que se le presentaba al presidente como su jefe militar, pero era la cabeza más importante que estaba en la conspiración. Los funcionarios civiles que se metieron en el plan, incluido el exsecretario de la presidencia, Rafael Estrella Ureña, fueron incautos, que después se demostró que Trujillo lo manejó. Y después que lo manejó, que logró el objetivo, por ejemplo, ¿qué hace Trujillo? Renuncia a su grado de general del ejército para presentarse como candidato presidencial en las elecciones de 1930. Cuando se dé el golpe, ¿qué hace el Trujillo en ese momento? Coloca a Rafael Estrella Ureña, y Rafael Estrella Ureña se creyó que Trujillo le estaba dando el poder, sí, presidente de la República, pero no sabía que era todo un plan de un hombre habilidoso como Trujillo, que lo estaba usando sencillamente para derrocar al presidente Horacio Vázquez y convocar a unas elecciones, ya Trujillo con el control del poder en República Dominicana. Fíjense que el 16 de mayo, cuando se celebran las elecciones de 1930, en un 16 de mayo de 1930, fíjense que eso estaba antecedido, el ejército salió a dar palo a la calle y a perseguir a adversarios del proyecto Trujillo, al grado de que los miembros de la Junta Central Electoral tuvieron que presentar renuncia y dejaron el polvo. En la oposición, la oposición sale del juego, y eso es lo que explica que Trujillo va a esas elecciones del 16 de mayo de 1930 sin oposición, porque la oposición
la puso a correr. Y una vez se celebran esas elecciones, se declara a Trujillo ganador. Hubo una abstención sobre el 45%, pero al final la Junta Central Electoral declara a Trujillo ganador. ¿Qué pasó cuando Trujillo llega y se instala en el poder? Que comenzó la operación limpieza. Comenzaron a matar a figuras conocidas de oposición. Por ejemplo, a Martínez Reina, recuerdo uno de los hechos más horrendos de la historia dominicana. Él estaba enfermo y había ido a San José de la Mata porque se lo recomendaron los médicos por la temperatura, y estaba ahí con su esposa, embarazada la esposa. Ahí fue un grupo de matones de Trujillo y lo asesinaron. Dice el doctor Balaguer en el libro Las Memorias de un Cortesano que desde el primer momento se dio la información de que la cabeza intelectual de ese crimen fue el general José Estrella. Dice Balaguer en Las Memorias de un Cortesano. De manera que si lo pueden leer, lean el libro anda por ahí. Y Trujillo comenzó una operación limpieza desde que llegó. Los guapos, Desiderio Arias. Recuerden que Desiderio Arias era un hombre que había estado negociando con los principales líderes de su momento. Y cuando llegaba al poder un gobierno, tenían que darle su espacio, una parte del gobierno. Por eso decían que de Navarrete hasta toda la línea noroeste, Desiderio era el jefe. ¿Qué pasa? Que uno de las cabezas que Trujillo tenía para eliminar fue Desiderio Arias. Don Cucho Álvarez Pina, ese libro también es importante que lo lean los jóvenes sobre todo. Ese libro se llama La Era de Trujillo. Lo publicaron los hijos de don Cucho Álvarez. Recuerden que don Cucho Álvarez fue uno de los principales colaboradores, funcionarios del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Decía un funcionario de mucha participación, y él escribió ese libro de la era de Trujillo. Y ahí él relata cómo ocurrió la muerte de Desiderio Arias. Dice que fueron a una reunión, Trujillo había pedido esa reunión. Dice Cucho Álvarez en ese libro que conversaron por un espacio de tiempo y que al final Trujillo salió, y que una vez salieron del lugar, Trujillo ahí ordenó volar a Desiderio y comenzó el fuego hasta eliminar a Desiderio Arias. Ese era un guapo del momento. Trujillo lo eliminó a todos. Y ustedes cogen ese periodo de Trujillo y van observando que todos los hombres que él pensaba que le podían hacer resistencia y que tenían condiciones para hacer resistencia, lo fue eliminando. Por eso le hablo de ese caso de Desiderio Arias, que era un hombre temible. Ningún gobierno se equivocaba con Desiderio. Bueno, pues Trujillo acabó con Desiderio Arias. Lo que quiere decir que él desde el primer momento llegó con sangre, y su terreno para sostenerse fue abonado con sangre. Y termina, fíjense paradójicamente lo que ocurre, que Trujillo también terminó envuelto en sangre cuando fue asesinado la noche del 30 de mayo de 1961 en lo que hoy la autopista 30 de mayo, que en ese momento eran las afueras esto no era la parte de la ciudad de Santo Domingo, era sencillamente la vía que conducía a San Cristóbal. Bueno, ahí terminó Trujillo físicamente, pero fue un régimen de terror. Fíjense que logró organizar el Estado Dominicano, logró construir obras que permanecen ahí, obras de infraestructura importantes. Sin embargo, la sangre de esa dictadura no se puede equiparar
ninguna obra se puede equiparar con las pérdidas que sufrió la sociedad dominicana durante ese régimen. Esto lo que enseña es que la democracia en un régimen de derecho es lo que al final los pueblos conservan en su memoria con respeto. Las dictaduras, los gobiernos intolerantes, abusadores, violadores de la ley, al final terminan despreciados por los pueblos y pasa el tiempo y no aparecen voces de que se levanten para respetarlo. Lo que quiere decir que el Estado de Derecho es lo que hay que defender siempre, porque es lo único que asegura las condiciones para que se respete la dignidad de las personas, los derechos de las personas. De ahí eso, a propósito de estas elecciones del 16 de mayo de 1930, cómo se produjeron en un ambiente de sangre, de represión, que huyeran la gente de la Junta, que huyera la oposición y le dejaran el limpio al jefe político y militar del momento, que se organizaron las elecciones y se celebraron como él quiso. No fueron unas elecciones sin oposición. Trujillo fue solo a esas elecciones. Los jóvenes es importante que lean esos libros. Por ejemplo, le hablé hoy, aunque le digan lo contrario, lean Las Memorias de un Cortesano para que ustedes conozcan ahí muchas informaciones de la vida dominicana. Y ese libro de la era de Trujillo, que lo escribió don Virgilio Álvarez Espina, don Cucho, sobre ese periodo. En ese libro incluso se ve lo que es la de lealtad política en República Dominicana, cómo los sinvergüenzas, vagabundos, impalabras, siempre han logrado colarse en proyectos políticos importantes. Porque cuenta ahí don Cucho una anécdota de Horacio Vázquez, que hubo un momento que Horacio Vázquez le pidió que le pidiera una audiencia a Trujillo para que le explicara que no estaba en política ya. El presidente derrocado, Horacio Vázquez, del que Trujillo había sido su jefe, y el que Trujillo llegó al grado de general, cuando cogió el mando, que ya era el presidente de la República, dictador, no dejó en paz a Horacio Vázquez y lo perseguía. Y Horacio Vázquez cuenta ahí, Virgilio Álvarez Espina, en ese libro, don Cucho, que le pidió que hablara con Trujillo y le dijera que él no estaba en política, que lo dejaran tranquilo, porque en su casa aquí en la capital vivían merodeando. Cuando iba a Tamboril, a su casa de allá de campo, un problema, merodeando también, metiendo terror. Y él le dijo que le dijera que no estaba en política, que ya era un hombre retirado y que estaba enfermo, le dice Horacio Vázquez. Y que él sale ahí en esa conversación con Trujillo y Cucho Álvarez, que Trujillo le revela un documento de un sobrino político de Horacio Vázquez, sobrino de su esposa, doña Trina. ¿Y qué dice ahí? Y Trujillo dice que ese señor le enviaba los papeles y en esos papeles le decía que Horacio estaba conspirando, que cuando lo visitaban en la capital era para conspirar y que cuando iban a Tamboril, se producía cualquier reunión, eso eran juntas para conspirar. Le decía eso. Lo que quiere eso le indica a ustedes también cómo la política dominicana ha sido una política de chismes, de traición y de gente sin vergüenza. Como mucha gente sin vergüenza, sin ninguna calidad moral y de respeto a la persona, se cuela en proyectos políticos y pueden llegar a ocupar posiciones de mucha influencia en los gobiernos. Esto lo refiero para los jóvenes, que son más jóvenes, que no conocen nada de esto, para que se interesen por conocer la historia dominicana, porque en ocasiones por desconocimiento se cometen muchos errores. Lo otro es, ya para terminar el comentario, la Iglesia Católica, la Conferencia del Episcopado Dominicano ha llamado a votar, le pide a la Junta Central Electoral que se emplee para que garantice un proceso transparente en el que se respete la ley, y de igual modo a la comunidad política que sea respetuosa de la institución y que los dominicanos tengan las condiciones para celebrar unas elecciones transparentes en un ambiente de libertad. La Conferencia del Episcopado Dominicano les recuerda
en ese documento que el voto es secreto, que es personal, que nadie puede coaccionar a una persona para inducir su voto, y que le debe que dejar ese ambiente libre para que las personas decidan el próximo domingo 19, cuando vayan a votar, que las autoridades electorales y los delegados de los partidos políticos se aseguren que el espacio del votante tenga las condiciones para que él se sienta en libertad. Esto es importante. ¿Qué es lo que hay que procurar? Que esas elecciones sean libres, sin interferencias, y que si se descubren los compracédulas que andan por ahí haciendo ofertas, que la autoridad no le tiemble el pulso en actuar y proceder. Usen el portal ese de la Procuraduría Electoral para reportar delitos electorales. Es importante que lo usen y no tengan miedo, porque los delincuentes hay que denunciarlos, hay que perseguirlos donde se metan. Con eso no puede venir con paño tibio. Una persona que vaya y le diga a usted que le va a comprar su cédula, se está aprovechando de su condición económica para crear condiciones más difíciles para el país. Lo adecuado es que contemos el próximo domingo 19 con condiciones para que en la República Dominicana cada dominicano, cada dominicana pueda votar en un ambiente de libertad y que no se le coloque ningún obstáculo para que pueda ejercer su derecho al voto. De manera que hasta el próximo comentario, para hablar de todo el proceso, lo que tenemos pendiente, como ya vemos cesar las actividades políticas que están terminando, viene un ambiente de silencio. Lo que tienen preparada toda una estructura para difundir informaciones falsas, hay que pedirle que sean moderados y que por favor respeten a la colectividad nacional, porque hay compracédulas, hay grupos de difusores de informaciones falsas que tienen incluso para aprovechar las redes, que el que recibe una información, que la sopese bien y que no crea lo primero que recibe, sino que revise muy bien, porque ese es un recurso que se va a usar ahora en estas últimas horas anteriores a las votaciones. La difusión de informaciones falsas y los compras de cédulas que no toman cabeza. Están ahí la casa de empeños, empeñar cédulas, y te entrego el documento cuando terminen las votaciones, porque el objetivo es bajar que esa persona no pueda presentarse a votar, que no tenga un registro de que ejerció su derecho al voto, y de esa manera al final menos dominicanos van a aparecer registrados como que votaron. De ahí que agradecemos la atención y hasta el próximo comentario.